Seguimos aquí en Maquinación y ya lo hemos recomendado al aire. Es más, hemos casi exigido a nuestros oyentes que echaran mano de la nueva novela de Juan Sasturain, Dudoso Noriega, gran título. Es un gran titulador, además de un gran escritor, Juan Sasturain. Y tiene la gentileza de atendernos en la mañana este escritor, periodista, guionista de historietas, conductor de programas televisivos, casi que no le entran los oficios en una tarjeta de presentación a Juan Sasturain. Sasturain, buenos días, Luis Fontero lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Luis? Buenos días. Gracias por la presentación. Pero no tengo tarjeta, ¿eh? Bueno, si no, plegables, se pueden doblar, hay un folleto se puede hacer. No. Juan, bueno, hemos recomendado fervientemente la novela, casi todos los que integramos este programa, que somos unos cuantos, somos lectores de las históricas andanzas de Julio Echenique, y bueno, yo la verdad, más allá de que me gustó muchísimo y que tiene esta mezcla de historia de vida, de historieta, de caso policial, la verdad me alegró cuando aparece Echenique a mitad de la novela y uno piensa que se va a ir rápido la novela y no, y por suerte se queda hasta lo último de la novela. Yo pensaba, digo, ¿esto será una carga para un escritor? Estos personajes tan fuertes se te convierten en una carga diciéndolo, tengo que meter a Echenique como si fuera larguirucho para García Ferré, o al revés lo haces con placer incorporar al viejo y querido Echenique. Qué buena la larguirucho. Claro, viste que hacía cualquier película y lo metía larguirucho. Es buenísima esa. La voy a usar como argumento cuando me pregunten. No es el caso, no sé qué le pasaba a Gallego García Ferré, pero no es el caso, porque yo la verdad que como el autor dice en el prólogo, no estaba previsto que apareciera el veterano. Pero bueno, apareció, es decir, no es un policial el Dudoso, no es una novela policial. Porque cuando aparece el investigador, el lector sabe más que él. Sí, claro. Aparece mal y tarde, como casi siempre. Mal y tarde, como casi siempre. Lo que sucede es que la sensación, incluso Echenique no parece como un personaje de la novela, sino que el otro día lo estaba tratando de explicar cuando me hicieron una pregunta al respecto. Que era como si en una novela, ponele, qué sé yo, en una novela de Henry James, como Otra Vuelta de Tuerca, ponele, que es una cosa misteriosa, secreta y enigmática. En el último, o en los últimos tramos, la mitad de la novela, aparecía el Sherlock Holmes, ¿no? Y entrar a investigar. Viene de otro lado, viene con otra lógica y viene desde otro, es como una invasión del género, digamos, ¿no? Claro. Entra el género en una novela que no es de género, ¿no? Y eso produjo, y me produjo a mí, una sensación muy placentera cuando me encontré de golpe con esa posibilidad, ¿no? Me encontré de golpe con esa posibilidad. Si el Dudoso había desaparecido en el 73, ¿no? Y nadie sabía nada de qué había pasado con ellos, tenía cierta lógica que 6 años después, el hermano que estaba siempre en Cana, el Guasta, recomendado por el Mojarrita, buscar a alguien que lo buscara, ¿no sé? Encontrar a alguien que lo buscara. Y me lo va a buscar a él, y después es cuestión de sacarlo, soltarlo 6 años después en Mar del Plata a ver qué pasa. Y realmente fue para mí así. Lo solté en Mar del Plata a ver qué pasaba, ¿no? Y claro, se encontró con los personajes, me pasó a mí también, me encontré con los personajes que yo conocía de 15 años antes. Claro, de arena en los zapatos, ¿no? El Mojarrita y eso. Exacto, pero además me encontré, entra en la novela y le cuenta a los lectores y me cuenta a mí un poco qué pasó con esos personajes a los cuales había abandonado hacía 6 años o 15 años, ¿no? Entonces es un poco como entra como una nueva forma de información. La novela, digamos, las informaciones al lector le llegan y me llegan a mí de maneras muy distintas, o por testimonios indirectos, o por testimonios que pueden ser mentiras, o por cartas que se encuentran, o por testimonios de lectores. Cartas que nunca se abren. O cartas que jamás se abren y nunca se sabrán, ¿no es cierto? Por lo menos por ahora nunca sabré qué decía. En fin, me encantó esa posibilidad, ¿no? Eso te pasó cuando, Juan, cuando escribiste La lucha continúa, también hay una aparición tardía de Echenique en los 90, ¿se te metió en la historia de la misma manera? Claro, lo que pasa es que como es una historia de los 90,
y algunos suponían que Echenique había muerto, yo descubrí que no, que estaba en un geriátrico. Claro. En los 90 estaba en un geriátrico, estaba jubilado del jubilado, una especie de jubilado al cuadrado. Sí. Era la época de las movilizaciones de los jubilados contra Menem allá en los miércoles en Congreso, ¿se acuerdan? Sí, claro. Claro, y el veterano estaba activando ahí en un geriátrico de la calle Pichincha. Ajá. Pero claro, ahí ya estaba muy grande, ya tenía 80 y pico, ya estaba... En cambio, en esta novela todavía se mantiene en el esplendor de su madurez. ¿Eh? En el esplendor de su madurez se mantiene en la novela. Exactamente, ahora hay una cosa buenísima. Yo empecé a escribir historias de Echenique o de Echenique en los 70. La primera, el Manual de Perdedores, la primera redacción en aquella época. Yo tenía 30 y pico años y él tenía 60 y pico. Sí. Ahora tengo la misma edad que él. Claro. Él no cambió, él sigue teniendo los años que tiene, ¿no? En cambio uno, eso es lo que pasa, no sé qué le habrá pasado a Arce Ferrer con la Guirucho, pero eso sí pasa con los lectores, con los personajes que uno sostiene a lo largo del tiempo. Tal vez tendrías que escribir ahora de Echenique a los 30, ¿no? Para cerrar el círculo. Tal vez. Ahora, Juan, lo siento más cercano, obviamente. Antes Sí, claro. era una persona extraña a mí, yo la miraba desde una perspectiva de un juicio, una experiencia de un hombre en la segunda juventud, digamos, Uh-huh. y hoy en día somos contemporáneos, ¿no? Juan, en tus novelas, sobre todo en estas ambientadas en década del 70, principios de los 80, Sí. hay algo que te quería preguntar si es deliberado o no. Uno intuye, entrevé, que pasan cosas oscuras en el país, que detrás está la peor, lo que sabemos todos que fue la peor dictadura de la historia argentina, la más sangrienta, la genocida, pero no hacen nunca foco en eso, y está como un leve telón de fondo, o sea, nunca van al hecho directo, pero uno intuye mientras lee que esto ocurre detrás, que hay algo que lo vela, pero que detrás está lo monstruoso, lo negro, lo feo. ¿Esto es deliberada, estos planos entre una cosa y la otra? No sé si probablemente lo sea, ¿no? No trata de no ser explícito, ¿no? Uh-huh. Trata de no ser explícito porque eso está ahí, ¿no? En el caso en esta novela, por ejemplo, cuando Echenique llega a la Mar del Plata del 79, ¿no? O de poner el 79-80, claro, el pendejo que había sido el joven abogado que lo mal defendió al dudoso, Uh-huh. es secretario de seguridad, ¿viste? Claro. Ese rugbyer inexperto, Uh-huh. que de algún modo bastante cerca con un tarado, ese secretario de seguridad, ¿no? El Falucho, que era un muchachito que laburaba que era un muchachito que coincide generacionalmente conmigo, porque es del 45, ¿no? Uh-huh. Ha estado marcado naturalmente, casi generacionalmente, casi inevitablemente por la militancia, ¿no? Claro. Largó la playa, largó todo eso, conoció a una pendeja, se metió en la facultad y terminó militando, y terminó Uh-huh. en cana y terminó perseguido a tiras por la AAA, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay marcas que tienen que ver con lo que vos definías muy bien, ese aire general, ese aire de clima social, y que tiene que ver con las conductas individuales, con la lógica generacional, Uh-huh. ¿no? Cuando ese capítulo se llama Dos negros de mierda, ¿no es cierto? Que mutuamente uno al otro, Sí. ¿no? Sí. Cariñosamente se califican así, porque en la Argentina hay dos tipos de negros, los negros negros y los negros de mierda, ¿no es cierto? Sí. En el prejuicioso, ese tratamiento diferencial de uno y del otro es generacional, es de clase, es de experiencia histórica, ¿no es cierto? El Uh-huh. escepticismo del dudoso respecto de la política, por ejemplo, Claro. es tan comprensible como entra el otro en la militancia como un caballo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. Juan, decíamos también el otro día que es una novela muy compleja, o sea, compleja en el sentido de la cantidad de historias que se van bifurcando Sí. y que surgen una detrás de la otra, o que de estos caminos que se cruzan, Sí. pero a su vez hay algo que te hace muy sencilla su lectura, que son los capítulos cortos. Uno que no Sí, tiene mucho tiempo para estar sentado 1000 horas leyendo, aprovecha y le va entrando a capítulos en forma desmenuzada durante el mismo día. ¿Esto es una deformación profesional por el ejercicio del periodismo, o buscaste que fueran cortos los capítulos? No, se dio así, se dio.
se dio así. La segmentación de la trama y de las múltiples tramas hicieron que fuera segmentada, eso sí. Porque hay muchas historias y yo a diferencia de otras novelas, no me privé. Es decir, yo tenía una historia, se ramificaba la novela y yo seguí derecho por la rama, no me importó, ¿no? Por eso tiene una elaboración tan compleja, digamos. Claro. En cuanto a la extensión, no, eso se dio un poco, eso se dio. Tiene que ver también, probablemente, con el hecho de que, transgrediendo reglas tácitas, no hablar nunca de lo que uno está escribiendo, tratar de no... En fin, esta vez yo, como una manera de obligarme a lidiar con la novela y a no postergarla infinitamente, fui publicando muchos pedazos, ¿no? Entonces, la publicación segmentada, el hecho de, por ejemplo, decir, bueno, me piden un cuento o me piden un segmento narrativo, bueno, eso cazaba un pedazo que ya lo tenía más o menos armado, lo armaba y lo abría y lo cerraba, ¿no? Eso hizo que la forma segmentada de prepublicación después se trasladara a la novela. Eso también es cierto, ¿ves? Juan, una última sobre la novela, pero ya saliendo del tema de la novela. Sí. El otro día comentábamos acá al aire, no sé si acá al aire o tomando un café con algunos de los muchachos del programa, Sí. ¿qué es lo que ha cambiado, que vos lo explicás en un momento, creo que en el prólogo? Antes los apodos eran como un rasgo distintivo, era como darle personalidad a una persona. Uno decía el gallego, el ruso, el rengo, el gordo, el cabezón. Claro. Hoy se ha convertido casi en una carga pública por la cual poco menos que te llevan ante tribunales, y de hecho desde este programa hemos tenido que hablar, ir a la Defensoría del Público porque alguien llamó y nos denunció porque dijimos esto o lo otro. Es como que ya no se le puede decir ni gordo, ni pelado, ni enano, ni nada a nadie, porque ya esto pasa a ser una cosa, casi un delito de lesa humanidad. ¿Qué es lo que cambió entre un momento y el otro? Y bueno, ha cambiado tantas cosas, y cuando uno dice que han cambiado pareciera que uno supone que antes era todo mejor. No es cierto, ¿eh? Pongámosle un contexto general a todo lo que digamos. No es que antes estaba todo bien y ahora está todo mal. No, eso es una boludez. Hemos vivido en un mundo terriblemente, y seguimos viviendo en un mundo terriblemente injusto, lleno de barbaridades, atrocidades, atropellos, etcétera. Y antes, que desde ayer hasta hace 50 años atrás, también pasaba lo mismo, ¿no es cierto? Pero, no, en el asunto puntual de los apodos, tiene que ver también con las comunidades grandes y las comunidades chicas, ¿no? Yo, por ejemplo, viví mucho en pueblos, ¿no? Y ahí, yo creo que en ese capitulito un poco está dicho así. Yo viví mucho en pueblos, y en los pueblos chicos, por lo menos hasta los años 60, 70, el sobrenombre era lo que vos acabás de decir, era una forma de individualizar a las personas. La cosa es prejuiciosa, o es enfermizamente prejuiciosa, cuando las categorías son anteriores a la persona y vos lo metés en una bolsa en lugar de diferenciarlo. Si vos decís el bolita, si decíamos en Boca, por ejemplo, el bolita Melgar, que era un 8 extraordinario, ese bolita era absolutamente cariñoso. Era una manera de reconocer en Melgar su condición de boliviano y un extraordinario jugador, ¿no es cierto? En cambio los bolitas o son todos putos, los paraguayos y todo, eso es absolutamente prejuicioso y no tiene nada que ver. Si uno dice en fútbol, ¿cierto? En Paraguay, Chilaver, es reconocer su condición, ¿no? Y no tiene un carajo, que no es para nada prejuicioso la mención de su nacionalidad, y ni siquiera las formas deformadas, ¿no es cierto? Que son cariñosas, ¿no? En fin, yo creo que son las categorías, cuando las categorías son previas a la persona, ¿no es cierto? Y esas categorías son categorías que connotan de algún modo diferenciación peyorativa, obviamente que es prejuicioso, pero no es el caso de lo que era en el trato trato personal, individual, ¿no? En los pueblos, en que cada uno era cada uno. Había muchísimos Albertos, ¿no es cierto? Pero había un solo petizo Alberto, ¿no es cierto? Exactamente, es así, no hay otra cosa, ¿no? No hay otra cosa. Juan, te sabemos un gran futbolero, has escrito incluso sobre fútbol, se acerca al Mundial. Sí. ¿Con qué expectativa, o sea, te sigue generando ese escozor que antes nos producía el Mundial, la llegada al Mundial, o el fútbol modelo 2000 y pico te empieza a aburrir un poco? Ahí estamos un poquitito en el borde ahora, ¿no? Pero bueno, también es uno, ¿no?
uno está más grande, ¿no? Tiene mucha experiencia, no experiencia en el sentido de sabiduría, sino mucha a veces de saturación, de acumulación de cosas que a veces está un poco... Pero el fútbol me sigue gustando mucho porque es un juego precioso y siempre hay muy buenos jugadores, hay muchas cosas lindas para ver, ¿no? Más allá de que puntualmente nuestro fútbol esté pasando por una época realmente espantosa, pero bueno, eso aparte, ¿no? ¿Qué expectativa tenés con nuestra selección para el Mundial? Y las mejores, como siempre las mejores, porque si somos un poco lechuza vamos a terminar deseando tener razón, y no corresponde eso, ¿eh? Hay que dejarse llevar por lo que queremos que nos pase, y lo que queremos que pase es que Argentina gane, ¿no? Así que eso es lo que deseo. Me gustaría, bueno, como todo el mundo tengo opinión, por suerte, ¿no? Todos tenemos opinión respecto de la selección. A mí la sombra bilardiana que está detrás, eso me desagrada profundamente. Pero bueno, ojalá nos vaya bien y juguemos bien y lleguemos lo más lejos que podamos. Juan, la última, si tuvieras que tomar distancia de este momento histórico, a vos que te gusta tanto contar historias de vida y de momentos sociales y de devenires de determinada época, si tuvieras que tomar distancia de estos últimos 10 años como para separar lo que fue antes la era menemista y antes el alfonsinismo, o sea, ¿qué recordarías de este momento? ¿Cómo analizás el momento que vive la Argentina hoy en el devenir histórico? Bueno, a mí me parece un momento muy interesante, muy lindo, ¿eh? Un momento realmente muy lindo, más allá de nuestra exacerbación, nuestro histerismo, nuestra sobreactuación, nuestra perversa capacidad de destrucción, ¿no? Pero me parece un momento muy interesante, porque en esta época en la Argentina se han puesto en blanco sobre negro, o por lo menos en blanco y gris y negro, posiciones muy claras respecto de cosas importantes, que como se discuten cosas muy importantes, es importante taparlo con pelotudeces, ¿no? Pero lo que se ha discutido y lo que se sigue discutiendo son de políticas nacionales muy poderosas. Después eso se enmascara a través de los medios concentrados y a través de un montón de cosas, o a través de torpezas de gobierno, se enmascara en otras cuestiones, ¿no es cierto? Pero lo que ha quedado y que está en discusión son cuestiones básicas, son cuestiones fundamentales, ¿eh? ¿Quién es el dueño de la pelota? ¿Cuáles son los intereses detrás de cada cosa? ¿Cuál es qué relación tenemos en el universo internacional? ¿Qué actitud tenemos que tomar respecto de los poderes fácticos nacionales e internacionales? Esas son las cosas que se discuten. Después en la pequeña, que a veces determina elecciones, por ejemplo, con falsas opciones o con mentiras o con ocasionalidades. A veces en la selección las cosas van bien, pero hay un debate importante y eso va decantando, ¿no? Eso decanta, ¿no? Eso de a poco decanta en la sociedad. Así que a mí me resulta a veces incómodo. Es como los cortes, ¿no? Claro. Es como los cortes, sí, claro, pero bueno, los cortes son sintomáticos, no son el hecho en sí, ¿no es cierto? Así que hay que aprender a convivir con las molestias, y valorizar las cosas importantes que tienen que ver con la libertad de nuestra sociedad, la capacidad de esta sociedad para sobrevivir, en fin, no tener nostalgia de épocas en que no ni siquiera se discutía, ¿no? Lo que pasa es que, como siempre, hay muchos que ya ni se acuerdan de eso, ¿no? Claro. En fin, nada. Perfecto. Juan Sasturain, muchas gracias por habernos atendido, un gusto haber charlado con vos. Te deseamos toda la suerte del mundo con este dudoso Noriega que está en las bateas de las librerías ahora y que vengan más historias que nos hacen tanto bien, porque una vez, esto me lo dijo Bioy Casares charlando con él, Bioy no era un gran definidor de cosas, pero a veces se le caían algunas cosas muy importantes, hablando estoy diciendo, no escribiendo. Escribiendo era fantástico. Y dijo, un cuento es una aventura de la que uno sale un poco mejorado. Y me parece una gran definición de la literatura, así que esperamos más cuentos, historias y novelas tuyas para también salir un poquito más mejorados. Bueno, muchachos, muchas gracias. Además, ustedes saben perfectamente lo lindo y lo bueno y buen alimento espiritual que es tener rebotes como que ustedes me dan a mí, ¿eh? Bueno, gracias Juan, un abrazo. Gracias, muy bien. Muchas gracias, buen día.